Bienvenidos a Slider TV, mi nombre es Miguel Sánchez, soy desarrollador de aplicaciones por más de 6 años. En este tutorial veremos cómo recuperar los documentos y los datos de las colecciones. También veremos cómo tener los datos en tiempo real. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Vamos a leer los documentos y las colecciones que tenemos. Comenzamos creando una función llamada leer. Comenzaremos aprendiendo cómo obtener un solo documento de la colección. Creemos una variable docref para contener la dirección del documento. Acá agregamos la colección usuarios. Y el documento que sacaremos será tipos de datos. Llamamos a docref.que para obtener el documento. .listener para cuando lo encuentre. Le pasamos document para buscar los datos del documento. Y si documento es distinto de nulo, entonces imprimimos un log con los datos del documento. Y si es falso, nos imprime un log indicando que no se encontró el documento. .listener para cuando ocurra un error al intentar sacar el documento. Le ponemos una excepción y creamos un log para que nos indique el error que ocurrió. Y por último agregaré otro log cuando se encuentre el documento, pero en este caso solo sacaré un dato del documento. Para hacerlo llamamos a document.get y le pasamos el nombre del campo que queremos obtener, en este caso first, y le indicamos que es un string. Lanzamos la app. Como ven en consola ya nos muestra los datos del documento que pedimos. Comentaré todo. Ahora obtendremos todos los documentos. Creemos una variable para que guarde la dirección de la colección. .get, .successListener y un result para los documentos. Pasamos un for para que nos separe los documentos de result. Finalmente imprimimos un log y en el log mostramos el ID del documento y sus datos. Y como siempre una failure para cuando ocurra un error al sacar los documentos. Corremos la app. Y acá en consola nos muestra todos los documentos y sus datos que tenemos. Como solo tenemos 3, esos nos muestra. Ahora vamos a obtener varios documentos con una consulta. En el ejemplo que tenemos antes de que tenemos que agregar with equal to. Como vemos en nuestros 3 documentos tenemos un boolean example, así que lo usaremos para el ejemplo. Así que agregamos el campo boolean example y solo nos mostrará los que sean true. Corremos la app. Y en consola nos muestra 2 documentos ya que solo estos tienen el booleano en true. Si cambiamos el true por false, lanzamos la app. Y en consola ya nos muestra solo un documento. Ahora nos vamos a ActivityMine y creamos un campo de texto y un botón para buscar. El campo de texto tendrá por ID dato buscar y el botón tendrá de ID buscar. Llamó al botón buscar. Y dentro copió y pegó la función para obtener un solo documento. En documento envió el path y agrego binding.datobuscar.text.toString. Comentamos leer. Corremos la app. Ahora coloco el ID del documento en el campo de texto y aprieto buscar. Como ven en consola nos muestra los datos del documento que pedimos. Para otra prueba copio rápidamente otro ID y lo pego. Pongo buscar. Y ya nos muestra los datos del documento. Supongamos que tenemos 1000 documentos y solo queremos sacar 2 o 3. Entonces comento with equal to. Agrego limit paréntesis y 2 para indicar el límite de documentos que se sacarán. También podemos indicar si queremos que se ordenen. Para hacerlo colocamos .order y el campo que usará para ordenar, en este caso fields. Lanzamos la app. Como sabemos tenemos 3 documentos, pero como limitamos a 2 es por eso que solo nos imprime 2 documentos. Y también están ordenados por nombre, en este caso primero Juan y luego Pedro. Si quitamos el límite, corremos la app y revisamos la consola, podemos ver que nos imprime los 3 documentos ordenados por nombre. También podemos indicar si el orden será ascendente o descendente. Para el order y agregamos al final, query.direction. Y eligen el que quieran. Lanzamos la app. Vemos cómo está ordenado ahora por el apellido y de manera descendente. Ahora detectaremos actualizaciones en tiempo real. Creemos la variable con el path del documento. Llamamos docref.snapshotListener. Esto nos devolverá un snapshot para manejar el documento y la letra E para los... Sí, es distinto de nulo. Mostramos un log que diga escucha válida y el error. Retornamos el snapshot. Si snapshot es distinto de nulo y el snapshot existe, entonces mostramos un log con los datos del documento que se modificó. Y por eso un log indicando que no hay datos en la escucha. Lanzamos la app.
Vean la consola. Cuando cambié el dato de First en consola nos mostrará la modificación. Acá pueden ver cambió de Sarasara a un 23. Prueba rápida. Cambió el número por otro y en consola nos muestra la modificación. Ahora veamos la actualización en tiempo real con varios documentos. Llamamos a db.collection. Usuarios. .where cualto volen example comatro. .adapsotlistener y para controlarlo usamos value. Y si es distinto de nulos, sacamos un log con la escucha falida. Creamos un array llamado bolenos para saber qué documentos están dentro. Usamos un for para sacar en los documentos que nos pasa value. Dentro usamos do.getString para sacar el dato fields. .let para que después de sacarlo lo agregue al array booleanos. Después de cerrar el bucle for llamamos un log para que nos muestre el array. Lanzamos la. Nos muestra el nombre de mis 3 documentos. Ahora si yo en alguno de estos documentos actualizo el fields, en consola nos muestra el cambio en tiempo real. Por último veremos el cambio entre instantáneas. Pegamos el anterior ejemplo y borramos lo que está dentro del for. Cambiamos el nombre value por snapshot. En el bucle indicamos que nos cree separa los documentos en snapshots.documentChanges. Dentro agregamos un paréntesis de ese .type. Voy a llenar primero la fila y luego les explico. Vamos a usar documentchange.type.ad cuando se cree un documento y si se queda nos mostrará un log siendo agregado y mostrando los datos de dicho documento. Cuando se modifique mostrará un log que dirá actualizado y mostrará los datos del documento. Y de la misma forma si se elimina nos mostrará un log indicando que se eliminó. Acá en el ejemplo cambiar el nombre y como ven me aparece actualizado en consola. Si elimino este documento, en consola nos aparece como eliminado. Y si creo un documento, en consola parece que se creó. Bueno, eso sería todo. No olviden suscribirse, dar like y a compartir y si pueden cualquier donación ayuda a crear más vidas y mis gatos se los agradecerán mucho.